Historia del trampero en Dead by Daylight. Desde que tenía memoria, Evan Macmillan vivió bajo las enseñanzas y el dominio absoluto de su padre, Archie Macmillan. Heredero de una vasta fortuna y de un poder inquebrantable, Evan siempre fue moldeado para ser el sucesor perfecto. Archie no solo gobernaba la finca Macmillan con puño de hierro, también gobernaba a su hijo. Bajo su tutela, Evan aprendió que la compasión era una debilidad y que el control solo se mantenía a través del miedo. Aunque respetaba profundamente a su padre, Evan era también su víctima. Archie era un hombre cruel, conocido por su brutalidad con los trabajadores de la mina, pero esa crueldad no se limitaba a sus empleados. Evan también la sufría en carne propia. Una vez, Archie le rompió la mandíbula, enseñándole una lección sobre la obediencia, pero Evan soportaba el dolor y la humillación, convencido de que un día sería el digno heredero de todo lo que su padre había construido. En los momentos de soledad, Evan se refugiaba en algo que su padre jamás aprobaría: el dibujo. Secretamente se escapaba de su propia mente, dibujando en papel escenas que nunca podría mostrar. Dibujaba animales, paisajes y, con el tiempo, a su propia familia. Un día comenzó a dibujar a su padre, pero no como el hombre imponente que lo controlaba, sino como un monstruo. En sus bocetos veía a Archie con un traje de oso, un depredador vestido con la piel de una bestia, cazando y devorando todo a su paso. Y en silencio, Evan comenzó a preguntarse si su padre era realmente lo que aparentaba o algo mucho peor. Uno de los recuerdos que Archie repetía constantemente a Evan era la historia de su hermano, el tío Evan, que según su padre había sido brutalmente asesinado por un oso. La historia siempre cambiaba y Evan comenzó a sospechar que lo que realmente había ocurrido era un asesinato a sangre fría. Archie había matado a su hermano, de eso estaba casi seguro. En sus dibujos, el oso ya no era el asesino. Su padre, enfundado en ese traje de piel, lo era. El odio de Evan por su padre crecía día a día, pero estaba atrapado en un ciclo interminable de respeto, temor y sumisión. Su madre había sido la única persona que alguna vez había mostrado bondad hacia él, pero ella también había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su padre siempre le había dicho que se ahogó en un río, arrastrada por la corriente, pero Evan nunca le creyó. Sabía en lo más profundo de su ser que su padre había estado detrás de su muerte. En sus bocetos, su padre, siempre en un traje de oso, la ahogaba bajo el agua. Ese pensamiento lo perseguía, pero jamás se atrevió a enfrentarlo. Con el paso del tiempo, los trabajadores de la mina, agotados por las condiciones inhumanas, empezaron a conspirar para formar un sindicato. Evan, quien había desarrollado una relación ambigua con ellos, no los delató ante su padre. Era un hombre dividido. Por un lado, odiaba la brutalidad de su padre y por otro, temía desafiarlo. Pero cuando su padre descubrió la traición, su ira fue incontrolable y le reveló que sus amigos, aquellos en quien había confiado, lo habían vendido. En ese momento, algo dentro de Evan se rompió. El resentimiento hacia su padre fue eclipsado por un odio voraz hacia aquellos que lo habían traicionado. La compasión que alguna vez sintió por los trabajadores se desvaneció por completo. Ahora solo los veía como gusanos, hombres débiles que merecían lo que les esperaba. Archie, al ver el cambio en su hijo, lo utilizó una última vez, ordenándole llevar a esos hombres a las profundidades de las minas. Evan no dudó. Guiado por una mezcla de ira y una obediencia cegadora, condujo a los trabajadores hacia los túneles. Las trampas estaban preparadas. A medida que sellaba las entradas y colocaba los explosivos, el sonido de sus propias pisadas resonaba en su mente como un tambor que marcaba el fin de lo poco que le quedaba de su humanidad. Con un estruendo ensordecedor, los túneles colapsaron, enterrando a más de 100 hombres. En ese momento, cualquier vestigio de remordimiento que Evan alguna vez tuvo murió junto con ellos. Cuando todo terminó, Evan regresó a la finca. Archie lo recibió con una sonrisa, satisfecho del monstruo que había creado. Irónicamente, esta sería la última vez que su padre vería la luz del día. Evan, consumido por una rabia que había estado latente durante años, finalmente lo enfrentó. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo silencio. Y en ese silencio, Evan lo hizo. Días después, el cuerpo de su padre fue encontrado solo, en el sótano de un almacén. Nadie supo qué había ocurrido exactamente, pero para cuando llegaron, Evan Macmillan había desaparecido, llevándose consigo sus secretos más oscuros.
En su última obra, Evan había terminado de dibujar a Archie con su traje de oso, con las garras cubiertas de sangre. Con su alma ya vacía y sus manos manchadas de la sangre de aquellos que alguna vez conoció, Evan fue arrastrado hacia algo más oscuro. Evan Macmillan ya no existía. Ahora solo quedaba el trampista.